Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. A mi invitado especial del día de hoy. Además, me da muchísimo gusto. Ray Anthony, asesor, ustedes saben, del congresista Jiménez, de nuestros congresistas cubanoamericanos acá, pero también de ahora la senadora Ashley Moody. Felicidades por este nombramiento, Ray. Muchísimas gracias, Marian, y un saludo a todos los radioescuchas. Es todo un honor seguir pudiendo servir a nuestra comunidad e informar a nuestra gente. Pero amplías la noticia, o sea, quiero decir, amplías la familia, porque tú no te retiras, no te van a dejar que te retires detrás de... No, para mí ha sido un gran honor siempre poder trabajar junto a ellos, aprendo muchísimo de ellos y pues nada, seguir pudiendo ayudar a nuestra comunidad. ¿Ya habías trabajado con Ashley Moody? Sí, justo, sobre todo aquí en los programas de radio y de televisión donde le traducía, ¿no? Sobre los temas de las estafas que estaba ya combatiendo, sobre la criminalidad que estaba combatiendo aquí en el estado de la Florida. Y creo que gracias a esa gran labor que hizo para combatir y para protegerlos a nosotros aquí en nuestro estado, es que fue ascendida, ¿no?, al Senado Federal y se está empeñando y creo que le está rindiendo muchísimo honor a su antecesor, el senador Marco Rubio. Rey, yo sé que vamos a hablar más adelante de este tema con el que yo estaba abriendo el programa, de este hombre que fue deportado al Salvador, pero que se están dando a conocer ahora todas estas informaciones. Tristemente, en algunos medios de comunicación solamente nos hemos quedado con el tema de que se trata de un hombre de Maryland inocentemente deportado al Salvador, pero no están aportando otros datos que nos ayuden a tener una visión un poquito más completa de quién es realmente este individuo. Es que creo que, Marian, lo que dijo la fiscal general Pam Bondi, que también fue fiscal general aquí en el estado de la Florida, que conocemos muy bien, es clave, es clave. Esto fue un señor que ingresó al país ilegalmente, no tenía ningún tipo de estatus migratorio en nuestro país. Además de eso, tenía casos de violencia doméstica en donde había golpeado salvajemente a su esposa. Lo había denunciado en múltiples ocasiones, pero no llegó hasta ahí. 2 jueces determinaron que este señor tenía vínculos con una organización ahora clasificada como terrorista, la Mara Salvatrucha. Entonces, ¿en qué mundo era que este señor iba a permanecer en este país impunemente? Para nada. Fue devuelto a El Salvador y ahora la izquierda está creando todo tipo de propaganda y todo un tipo de justificación. Se habló de un error administrativo y eso fue lo que a mí incluso me hizo pensar, y te soy honesta, Rey, yo cuando en un principio escuché que un hombre de Maryland había sido por un error administrativo deportado, pues tú dices, oye, puede ser, se puede dar el caso que entre una partida se lleven a alguien de forma inocente y ese hombre tiene que regresar. Lo que no nos habían contado es que este hombre ya había pasado por 2 jueces en este país, un primer juez que había determinado que este hombre pertenecía a la Mara Salvatrucha y tenía que ser deportado, y en un proceso de apelación por otro juez que determinó lo mismo, que tenía que ser deportado. Justamente, entonces, ver cómo es que se desfilan todos estos personajes de izquierda para defender a un criminal, para defender a un delincuente. Como vuelvo y repito, le entró a golpes salvajemente a la esposa y lo denunció y le ha puesto una querella en la policía. Así que es algo sumamente curioso para mí y a veces creo que se están exponiendo, están quedando en ridículo estas personas de la izquierda que están defendiendo a un criminal que creo que, para mi modo de ver y creo que para muchos de los radioescuchas, es una vergüenza para nuestra comunidad y no representa para nada a los hispanos y a los inmigrantes decentes, honrados, que vienen a aportar a este país. Y creo que eso es sumamente importante, aclarar eso, que nosotros estamos pues apostando por aquellas personas de bien, pero sin lugar a dudas, las personas que vienen aquí a delinquir y a generar un caos, pues no tienen cabida en nuestra nación. Totalmente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a incorporar también a nuestra mesa de trabajo a alguien que nos siga aportando información para que usted que nos está escuchando, como le digo, siempre saque su propia determinación sobre esto, como me ha tocado a mí, de repente cambiar un poco la veleta de lo que yo pensaba en un primer momento, si este hombre había sido inocente y había sido deportado injustamente, a la información a la que tengo acceso ahora, documentación clara que especifica lo que yo les estoy diciendo. Eso es público, lo puede ver cualquiera. Esto no es nada que nos estemos sacando de la manga. Pero hay otro tema, y es que obviamente el presidente ha emprendido una especie de una labor titánica para tratar de encauzar el país de la forma en la que lo habían dejado. Y esto está siendo muy cuestionado por parte, obviamente, de esos demócratas que han visto que en cuestión de 100 días esto ha sido una auténtica revolución, por donde lo mires.
y se han comenzado a retar todo en las Cortes Rey. Yo entiendo que la gente esté en desacuerdo con algo, en varias cosas, pero que se esté en desacuerdo con todo, ahí te pones a darte cuenta que no se está en contra de la política, sino del político, y eso es un gravísimo error. El tema de la frontera, que quiero introducir a nuestro próximo invitado, es uno de ellos. Cuando se quiere, se puede. En estos casos la frontera está prácticamente sellada, aunque existan puntos todavía porque es larguísima, pero la frontera está casi sellada. Justamente, y es la política más popular del presidente Donald Trump. Sus políticas para asegurar la frontera, para proteger a los estadounidenses de todo este gran número sin precedentes que había ingresado durante los 4 años de Joe Biden, donde ellos decían que el Congreso tenía que aprobar más fondos o aprobar un proyecto de ley para asegurar la frontera. Se ha demostrado todo lo contrario. Lo que había dicho siempre el congresista Carlos Jiménez, que esto era una cuestión de voluntad política. No tuvieron la voluntad política de implementar políticas para que estas personas no siguieran viniendo a nuestro país. Entonces, ¿qué hacen? Pues tener más patrullas, asegurar las zonas claves y pues ser más rigurosos a la hora de procesar personas que a ver si realmente son perseguidos, si realmente tienen casos de asilos. Y aquellos que sí tienen casos legítimos de asilo serán procesados, pero aquellos que hay dudas sobre eso, que un juez determine que no tienen ningún tipo de persecución, pues serán devueltos a su país. Y ha sido sumamente efectivo. Ha disminuido más del 95% el número de personas que están entrando por la frontera. Eso es sumamente efectivo, Mariana. Y creo que lo que estabas hablando sobre el tema de retar todas estas políticas del presidente Trump es sin lugar a dudas el presidente Trump pues desata un odio visceral dentro de los demócratas más izquierdistas del país, y pues ellos siempre van a intentar después, como lo hicieron durante estos últimos años, tratar de encausarlo, de perseguirlo políticamente, en fin. Pero hay un proyecto de ley dentro del Senado Federal que varios senadores republicanos están impulsando precisamente para que los abogados y etcétera no puedan simplemente ir a una estado jurisdicción. y a un estado determinado liberal con un juez liberal appointed por quién. Exactamente, y que ellos después reciban un dictamen favorable a ellos. La idea es tener un panel de 3 jueces y que esos casos que tengan un impacto nacional, porque acordémonos, estos casos de hace unos cuantos días en cuanto al tema migratorio, lo está determinando un solo juez de una sola jurisdicción pequeña y va a tener un impacto nacional. Entonces, para estos casos que tienen impacto nacional, pues que vaya un panel de 3 jueces y que los 3 jueces tengan que estar de acuerdo antes de que se determine cuál va a ser el impacto a nivel nacional del país. Así que esto es bueno para los republicanos, es bueno para los demócratas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un consenso a la hora de examinar una decisión como esta. Mira qué interesante. Vamos a hablar un poquito más adelante también sobre ello, pero por lo pronto yo tocaba el tema de la frontera, porque sí es cierto que cuando se quiere se puede. Hay una frontera que está prácticamente sellada cuando ustedes saben, no se lo tengo que decir ahora, lo han visto en innumerables ocasiones, eso era un auténtico desastre, era una crisis durante mucho tiempo, donde entraron a este país de forma ilegal entre 10 y 14 millones de individuos. No se sabe ni siquiera quiénes ni en qué cantidad. Y para eso tenemos, para hablar sobre cómo está la frontera en estos momentos, tenemos conectado ya a Auden Cabello, que nos atiende desde Midland, Texas, y a quien quiero dar la bienvenida por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Auden. Claro que sí, es un placer estar contigo y saludar a tu audiencia. Auden es periodista independiente, pero hace trabajos para varios medios importantes nacionales e internacionales, y como les digo, nos está atendiendo desde allí para que sea él quien nos cuente. Frontera que prácticamente está sellada, pero todavía obviamente hay algunos remanentes a los 100 días del gobierno de Trump, que está entrando gente en los Estados Unidos. Sí, así es, efectivamente, y eso es algo como lo estás comentando tú, de que bajo la administración de Biden entraron millones, y ahí estuve por 4 años en la frontera documentando miles y miles que cruzaban, no nada más por la frontera de Acuña y del Río, sino también Piedras Negras y Eagle Pass, y entre ellos muchos venezolanos, colombianos, cubanos, de todas partes de Latinoamérica, y pues en otras partes de Estados Unidos, en otras fronteras, eran de otros países. Pero lo que sí, efectivamente, algo que repetidamente dije en esta estación fue de que esto era algo organizado, estaba muy planificado desde mis visitas a Tapachula, Chiapas, en Monterrey, y pues ahí en la frontera se vio cómo todo estaba muy organizado. Y después también de que los migrantes entraban a Estados Unidos y eran liberados, también se veía cómo las NGOs
participaban y estaba también todo muy organizado. Entonces, algo que siempre hacía hincapié era el tipo de migrante y siempre traté de hacer dos categorías. Unos eran aquellos que venían, cruzaban la frontera pidiendo asilo político y otros quienes no calificaban para el asilo político. Entonces, evadían las autoridades. Y en particular me refiero al mexicano, al guatemalteco, hondureño, que no calificaban para ningún tipo de asilo o programa de parole humanitario. Entonces ellos cruzaban en áreas más remotas para evadir las autoridades y efectivamente son los números que continúan cruzando hoy en día. La administración de Trump ya tiene control sobre la frontera, le puso alto a todos estos programas de asilo político, de parole humanitario. Entonces, todo ese flujo se detuvo, también con la ayuda y presión a México y otros países, pero, como mencionabas, el 95% está controlado. Entonces, ¿quiénes son ese 5% que continúan cruzando? Exacto. Y efectivamente son la gran mayoría mexicanos, que siempre han existido, son los vecinos sur de Estados Unidos y ahora están cruzando para áreas mucho más remotas, evadiendo las autoridades. Y eso es lo que, donde la administración continúa con su plan de construir el muro y Exacto. controlar el flujo al 100%, que es algo, muchos lo ven con mucha dificultad, pero De hecho, la administración de Trump dice que sí es posible. De hecho, Kristi Noem comentó en esta semana que ellos iban a continuar con la construcción de ese muro. Es decir, ellos no han dejado esa oportunidad de proteger al 100%, de sellar esa frontera que, como tú dices, en lugares muy remotos realmente es porosa todavía, es difícil. Y además son lugares en los que todavía tienen acceso los carteles. Y ahí quisiera preguntarte por tu experiencia. Si esto ha sido un golpe duro, ha sido específicamente sobre los traficantes de personas, sobre esos carteles de narcotráfico que operaban en esas áreas y que habían convertido con el tráfico de fentanilo y este triste negocio, pues realmente el negocio del siglo. Se habían hecho absolutamente adinerados, competían incluso entre ellos para ver quién regía ese tráfico de personas, y que ahora, con la determinación de la administración Trump de declararles terroristas también a estos carteles del narcotráfico, se ha visto que muchos de los históricos de estos carteles, y voy a hablar específicamente del cartel de Sinaloa, por ejemplo, yo escuchaba declaraciones de algunos supuestos miembros del cartel de Sinaloa que decían que estaban tratando de evacuar a sus familias, sacar a sus familias ante la eventualidad de que Estados Unidos pudiera entrar en Culiacán y llevárselos a todos de ese famoso triángulo. ¿Qué sabes a este respecto? Bueno, efectivamente, durante mi visita a Tapachula, en aquel entonces no había crimen organizado o carteles operando en el estado de Chiapas, pero ya en los últimos años se volvió tan lucrativo que hicieron entrada a Tapachula con el fin de contratar o mover a los migrantes y cobrarles. Entonces, entre los mismos carteles estaban peleando por territorio en el estado de Chiapas, que hoy en día ya no hay migrantes como antes, y eso ya se controló un poco. Pero aún así entra también el aspecto del fentanilo y narcóticos y esta designación que hizo la administración de Trump de llamarlos terroristas. Entonces también ahí entra en juego los aranceles y la presión que le ha puesto Estados Unidos a México de que si no controlaban el flujo migratorio y el fentanilo, podían implementar aranceles y otros controles. Entonces también se ha visto cómo los carteles se han visto que están peleando entre ellos mismos porque ya no tienen esas fuentes o esos ingresos que anteriormente tenían. Entonces lo poco que les queda lo están peleando entre ellos mismos, y es lo que se ha visto en estos últimos meses, que siguen peleando por control de lo poco que les queda. Ahora, Auden, tú eres mexicano. Yo quiero que contemos a nuestra audiencia realmente cómo es ese tema. Yo siempre he sido muy crítica, extremadamente crítica, porque he tenido que hacer investigaciones para establecer algunos libros, y he hablado con el FBI, con la DEA, con autoridades mexicanas. Tristemente, México es un país que está tomado por la corrupción y por la impunidad,
Y digo, van de la mano, la corrupción y la impunidad, porque de nada serviría combatir, o sea, la corrupción si no estuviera amparada por la impunidad que hay en la mayor parte de los estamentos de poder de México. Es un país que ha tomado todas las instituciones, o casi todas las instituciones, donde la gente de a pie ha perdido la fe. Ha perdido la fe porque sabe que el narcotráfico lleva las riendas a la par que el Ejecutivo, que cuando un narcotraficante decide, como ocurrió, por ejemplo, con el Chapo Guzmán, que a su hijo hay que liberarlo o llena el país de sangre, inmediatamente el señor Andrés Manuel López Obrador, o anteriormente en el gobierno de Calderón, los ponen en la calle. Y la gente ha perdido la fe. Dice, bueno, esto es un país que está tomado y no sé cómo protegerme. Cuando Trump decide designar a esos carteles del narcotráfico como grupos terroristas, uno pensaría, aguácate, eso significa que el mexicano se va a sentir agredido, que fue lo que trataron de vendernos algunas élites mexicanas de la extraterritorialidad de la justicia mexicana. Sin embargo, hubo una encuesta y el mexicano a pie estaba feliz. Decían, pero que vengan y que nos limpien todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente así es. Y de hecho la corrupción en México, pues como dices tú, ha llegado a todos niveles. Y algo que siempre he dicho es de que la corrupción es tan profunda en México que ya es un estilo de vida. Los 8 años que estuve viviendo en México, se escucha por todas partes un refrán que dicen ellos, el que no tranza no avanza. Es decir, el que no es corrupto no va a llegar a ninguna parte. Ese es parte de su pensar, su estilo de vida. Hay aquellos quienes viven bien, respetan las leyes, pero se dan cuenta que no hay justicia, y son los que han aceptado esta intervención de la administración de Trump, de que dentro de México no va a haber una solución para acabar con la corrupción. Y hace poco, de hecho, bajo López Obrador hubo una reforma legislativa donde los jueces ahora van a ser elegidos. Y quienes están posicionándose para esos puestos son los mismos abogados que representan a los carteles, que también son amigos de los políticos. O sea, ahora va a haber, se está preparando México para que haya más corrupción, más impunidad. Entonces, esa gente que sí está clamando por justicia y paz en su país, aquí en México no la vamos a encontrar. La única esperanza puede ser lo que la administración de Trump puede hacer, no nada más intervenir directamente en México, pero también lo que está haciendo ahora, presionando a México para que resuelvan sus problemas que están afectando a Estados Unidos también. Bueno, y mientras tanto siguen apareciendo fosas con estudiantes no, ni siquiera estudiantes, con indígenas, con personas asesinadas por el paso de los carteles, y todos esos crímenes quedan impunes. Ahora, Rey, quiero incorporarte a la conversación, porque el tema de la corrupción y la impunidad, tristemente no es solamente una cuestión de México, lo hemos visto también en el resto de América Latina. Ahora, por ejemplo, Ecuador, estuvo hace muy poquito el presidente Noboa, que acaba de ser reelegido, se reunió en Mar-a-Lago con el presidente, incluso pidió ayuda en cierta medida para luchar contra el narcotráfico. Quiero felicitar ante todo al pueblo ecuatoriano por esa paliza que le dieron a Correa, a toda esa izquierda, socialismo del siglo XXI y lo demás. Yo tuve la dicha de estar en la toma de posesión del antiguo presidente Lasso, que también había derrotado a la izquierda en aquel entonces, y los ecuatorianos son personas excelentes. Sumamente importante unirnos las fuerzas de aquellos que amamos la libertad. En este caso, Noboa con el presidente Trump. El Ecuador utiliza el dólar americano. Aquí es sumamente importante unir esas fuerzas, al igual que lo hacen estos del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, para apañarse unos los otros. Nosotros tenemos que apoyar a aquellos que quieren el progreso, que quieren que su país avance, que quieren que su país sea más como Estados Unidos y menos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Así que felicito mucho al pueblo ecuatoriano y apuesto mucho por el presidente Noboa y sus planes para combatir la corrupción en el Ecuador, pero también para fortalecer esos lazos, esos vínculos con Estados Unidos. Auden, queremos agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros y habernos dado ese informe tan interesante desde allá. ¿Tú crees que realmente, muy brevemente, con la presidenta Sheinbaum habrá un cambio? ¿Se podrá producir ese cambio que el mexicano y la gente de afuera espera? Bueno, lo que cabe decir aquí tu invitado es de que no queremos países que se estén inclinando a Venezuela o Cuba, que sean más como Estados Unidos.
Y al principio, bajo López Obrador y bajo Claudia Sheinbaum, se veía esa dirección donde iban más hacia la izquierda, pero creo que la administración de Trump tiene una gran oportunidad de no nada más, como dice él, Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande, sino también que eso se refleje en Make otros the países. world great again. Yes. Al paso que Exactamente. Por lo menos el hemisferio, ¿no? También puede, sí, indirectamente puede influir, y es lo que está haciendo a México, de que sea un país más seguro y que también aprovechen su potencial de ser el vecino de Estados Unidos y ser, ¿por qué no?, el segundo país más poderoso del mundo. Tiene esa gran oportunidad y no la están aprovechando, y creo que Claudia Sheinbaum también tiene esa gran oportunidad de hacerlo. Esperemos que sí. Auden, ha sido un placer conversar contigo. Que tengas